Buenas tardes, licenciada Sonia Busnay. Vamos a trabajar con la tarea 5, el ejercicio 1. Bien, lo que dice es lo siguiente. Un recipiente que puede variar su volumen contiene 12 litros de un gas a 3,2 atmósferas a 43 grados Celsius. ¿Qué volumen alcanzará si aumentamos la temperatura hasta los 185 grados, manteniendo constante la presión? Y si mantenemos el volumen constante, ¿qué presión alcanzará? El dato más importante al inicio es que la presión va a ser constante. Entonces podemos trabajar con la ley de Charles, que nos dice que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a V2 sobre temperatura 2. Perfecto. En este caso ya conocemos que el volumen inicial son 12 litros, 12 litros sobre temperatura 1. En este caso la temperatura 1 tengo que hacer lo siguiente. Nos está dando en grados Celsius. Yo tengo que pasarle a Kelvin. Entonces lo que hago es a 43 grados le voy a sumar 273 y obtengo que es 316 kelvines. Y la temperatura 2 le hago lo mismo y obtengo que es 458. Ahora con esos datos ya los puedo reemplazar. Entonces la temperatura 1 sería 316 Kelvin igual al volumen 2, que es el que no conozco, que estoy buscando, y temperatura 2, 458 Kelvin. Ahora simplemente tengo que despejar V2. El volumen 2 sería igual a, listo. Ahora en este caso ya puedo simplemente tachar o eliminar los Kelvin y nos queda todo en litros. Ahora esto lo reemplazo en la calculadora. Yo tengo un valor de 17,39 litros. Aquí tengo mi primera respuesta. Listo. Vamos con la siguiente. Lo que nos pide ahora es que si mantenemos el volumen constante, ¿qué presión alcanzará? Ahora, en este caso lo que vamos a usar es la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque en este caso la presión y T1 van a variar, pero el volumen va a ser constante. Voy a borrar esta parte. Me quedo solo con la respuesta. La fórmula prácticamente se repite, solo que ahora voy a tener las presiones. Listo. Ahora, lo mismo, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Ahora, con los datos que ya conocía, que por ejemplo son 3,2 atmósferas de presión, dividido para T1, que sería los 316, igual a la presión 2, que no conozco todavía, es igual a la temperatura 2, que ya sabíamos. Ahora esto despejando, ahora esto reemplazo en mi calculadora y me queda de la siguiente manera. Ya. Ahora la presión me quedaría como 4,63 atmósferas ATM. Aquí se tachaba Kelvin con Kelvin y obtenemos la presión número 2. Eso es todo para el ejercicio 1. Vamos a continuar con el ejercicio 4. La rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 50 grados Celsius. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Bien,
Lo que nos está pidiendo primero es la presión. Lo que podemos trabajar aquí, teniendo en cuenta que el volumen no va a cambiar, es la ley de Gay-Lussac. Entonces aquí tenemos que presión 1 sobre T1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Entonces lo que nos está pidiendo es que después de un recorrido la temperatura va a cambiar. Yo tengo aquí que en algún punto mi temperatura va a cambiar. Perfecto. Aplicando esta ley, tenemos que la presión 1 es 2,5 atmósferas sobre la temperatura 1, siempre cambiando a Kelvin, que sería 20 más 273, que me da como 293 Kelvin. Esto es igual a la presión 2, que desconocemos, sobre la temperatura 2, que son los 323 Kelvin. Ahora, si esto lo despejo, aquí simplemente elimino Kelvin con Kelvin y repaso mis datos en la calculadora. Ya, entonces la respuesta sería 2,75 atm, atmósferas. Entonces, después de un pequeño recorrido, la presión es 2,75 atmósferas. Bueno, continuando, vamos a trabajar con el ejercicio 3. En este caso dice lo siguiente. Se tienen 4,5 litros de un gas sometido a 4,8 atmósferas y de pronto se reduce esa presión a 2,4 atmósferas. ¿Cuál será el volumen que ocupe el gas? Bien, para resolver este ejercicio podemos usar la ley de Boyle. Bien, para poder aplicarla tenemos que tener la temperatura constante y la cantidad de gas constante. Para poder aplicar que P1, presión 1 es igual por B1, es igual a presión 2 por B2. Perfecto, ya teníamos algunos datos, simplemente tenemos que repasarlos. La primera presión era 4,8 atmósferas, que multiplica el volumen 1, que era 4,5 litros. Esto es igual a la presión 2, que en este caso son 2,4 atm, atmósferas multiplicado por el volumen 2, que en este caso va a ser el valor que busco encontrar. Ahora, esto tenemos que despejar. Perfecto. Una vez que ya hemos despejado, también puedo simplificar mis unidades. Desaparecen las atmósferas y me queda que el volumen 2 es igual a 9. Mi volumen 2 va a ser igual a 9 litros. Y con esto hemos podido responder que el volumen que ocupa el gas va a ser 9 litros. Eso es el ejercicio 3. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 10. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius de un gas ideal si 0,746 moles ocupan un volumen de 9.890 ml, mililitros, a la presión de 1,41 atmósferas? Bien, para este ejercicio, que es el número 10, puedo usar la ley de los gases ideales, en el que me dice lo siguiente, que la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por la constante de los gases por la temperatura. Bien, aquí también tenemos el dato que vamos a usar, que es mi constante de los gases, que está trabajando sobre todo en litros. Lo que voy a hacer es mis datos, voy a transformarlos. Tenía que eran 9.890
mililitros, los pasé a litros. Recordemos que un mililitro tiene 0,001 litros, o simplemente pude haber usado 9890 multiplicado por 10 exponente 3, exponente al cubo negativo. Con esto ya tenía el mismo resultado para encontrar en litros. Bien, ahora vamos a reemplazar los datos. Teníamos que la presión 1 era 1,41 atmósferas, que se va a multiplicar por el volumen, que ahora sí sería 9,89 litros. También podemos hacer una regla de 3 con el dato que dice el inicio, igual a la cantidad de sustancia, que en este caso sería 0,746 moles, multiplicado por la constante R. Recordemos que esta constante tiene que estar en las mismas unidades que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ya tenemos atmósferas, también tenemos en litros y también tenemos moles. Y la temperatura también está en Kelvin. Entonces, mi constante R, que va a ser 0,820 57 46. Perfecto. Esto va a ser multiplicado por la temperatura. Esto va a ser multiplicado por la temperatura. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es despejar. ¿Ya? Entonces voy a despejar. A ver, entonces me quedé de la siguiente manera. Ahora sí voy a poner las unidades de la constante de los gases porque es necesario que eliminemos algunos datos. Bien, entonces, ahora sí, con estos datos, lo primero que voy a hacer es eliminar unidades. Teníamos las atmósferas con atmósferas, litros con litros, y también van a desaparecer los moles. Ahora mi respuesta tiene que darme en Kelvin. Recordemos que la única unidad que hasta el momento no he eliminado. Voy a repasar los datos en la calculadora. Ya, una vez que hemos repasado los datos, me da la respuesta de 227, pero la respuesta va a ser 227,80 Kelvin. ¿Qué sería la temperatura? ¿Qué sería en este caso la temperatura del gas ideal? Pero recordemos que lo que me está pidiendo es que esa temperatura esté en grados Celsius. Bien, entonces voy a buscar mi temperatura en grados Celsius. Ya con la escala de proporciones Celsius y Kelvin de mis temperaturas, recordemos que en este caso cero absoluto para Celsius es 0 y para Kelvin es 273. Y el punto de ebullición es 373 y en el otro es 100. Con esto ya puedo encontrar en la escala la respuesta que estoy teniendo. Simplemente debo reemplazar mi temperatura en Celsius, que de la siguiente manera. Listo. Una vez que he simplificado, me queda 227,80 menos 273, que me da el resultado negativo de 45,2 grados Celsius, que sería mi respuesta final de la temperatura con la unidad correcta. Gracias.